palabra produce limpieza. Y te pedimos, Espíritu de revelación y de sabiduría, que vengas ahora a enseñar a cada uno de nosotros. Señor, declaramos que somos tierra buena, que somos tierra fértil. Señor, que somos tierra tratada por ti, Señor, para que tú puedas plantar tu semilla y podamos dar fruto al 30, 60 y 100%. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos cuando se sientan así a recibir palabras están esperando recibirla para dar fruto? ¿Amén? Esa es la actitud. El que espera nada, recibirá nada, ¿no? Pero creo que es importantísimo cuando vamos a hacer, como tierra. Imagínense una tierra. Ve ahora un campo de tierra así, que está arada, ¿no? Lista la tierra, sacada los palitos y toda la porquería, ¿verdad? Lista para ser plantada. Así estás ahora tú, listo para ser plantada. Ahora, esa semilla es buena semilla, ¿verdad? Ahora, es cosa de la tierra cómo va a reaccionar la semilla. ¿Amén? Quiero pasar rápidamente por lo que pasamos la semana pasada. No me voy a meter mucho porque ya lo vimos y hay un DVD que está ahí listo para que usted lo compre y lo pueda seguir metiendo la semilla en la tierra, ¿no? La semana pasada les compartí de que una de las instrucciones del Señor para el año es que podamos instruir a la gente en fe, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de la palabra Isaías 60? ¿No? Cuando dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, ¿verdad? Y después dice que van a haber muchas tinieblas, dice, pero sobre ti, me mira así como, ¿de qué está hablando? Isaías 60, vaya al libro de Isaías, capítulo 60, y ¿lo tiene? ¿Sí o no? Ya. ¿Tiene voz fuerte? Entonces, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leerlo juntos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Amén. Entonces hablamos que esta es una palabra profética. ¿Cuántos han escuchado palabras proféticas para este año? ¿No? La gran mayoría de las palabras proféticas para este año son palabras muy re buenas, ¿no? Son palabras de cumplimiento, son palabras que hablan de que estamos llegando, ¿verdad?, a un nivel de entrada, ¿verdad?, a niveles muy altos de gloria del Señor, ¿no? Y yo realmente creo que eso es así. Y yo creo realmente que eso es para nosotros, ¿verdad?, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, pero también creo que no es automático, ¿no? No es que, ¿no? Es como la gente a veces piensa, ¿no? Voy a ser vestida de novia, ¿no? Entonces así vestida en jeans, así, cuando se han cambiado de casa, así, cuando está así goteando, ¿no? Todo sucio así, y de repente ¡zas!, en una novia radiante, limpiecita, peinadita. ¿Me entiende? No funciona así. Hay una forma que Dios nos prepara, ¿no? Nos prepara en muchas cosas, ¿no? Por eso, una de las cosas más importantes es que nos prepara en santidad.
¿no? Porque ni modo que vamos a ir de brazos, ¿verdad?, del novio santo siendo nosotros inmundos, ¿no? Entonces, el camino de santidad, ¿verdad?, del que estamos hablando, lo estamos experimentando, el Señor está sacando, y gloria a Dios por eso, está sacando y está poniendo, ¿no? Pero hay un área que es necesaria para este proceso, y es el área de la fe, ¿no? Vimos también la semana pasada de que hay mucho mal entendimiento de qué es la fe y cómo opera la fe, ¿verdad? Gente que, especialmente en la iglesia, hay mucha confusión, ¿no? Hay gente que dice, yo voy a vivir por fe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a vivir por la fe de otros, ¿no? Es decir, voy a dejar mi trabajo y dejar que otro me alimente, ¿no? Eso es lo que se, ¿o no? Entonces voy a vivir por fe, ¿no? Entonces de repente tú ves a alguien que tiene 5 niños, ¿no? Y le dio con que Dios me dijo que viviera por fe, ¿no? Y ahí están los pobres niños sufriendo la fe del papá, ¿no? O de la mamá. ¿Aló? ¿Aló? Así es, ¿no? Y por eso había mucha confusión, mucha cosa rara, ¿no? Entonces vamos a empezar a instruir de a poco en distintas áreas de fe. Y la semana pasada hablamos de algunos, ¿no? Especialmente empezamos con el libro de Proverbios, ¿verdad? Capítulo 3 y versículo 5, cuando hablaba, decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Entonces lo que estaba diciendo, y los que van a tener que escucharlo de nuevo, ¿está el CD listo? ¿El DVD listo? ¿Sí? Yo les pido que vayan, vamos a ver también cómo tiene relación la fe con el escuchar la palabra, ¿no? O sea, la razón por la que la grabamos es para que podamos en la semana estar escuchando, ¿verdad? Y esa palabra que fue sembrada no llegue, ¿no?, la mitad de la semana al día miércoles y venga y pase lo que dice en Marcos 4, ¿no? Que llega y la saca, ¿verdad? Dice, llega al diablo y la saca, ¿verdad? Porque quedó en la superficie, ¿no? ¿Cómo hacemos que la palabra pase de la superficie de nuestra mente a la profundidad de nuestro espíritu? Estudiándola, escuchándola, ¿verdad? Siendo diligentes en eso, ¿no? Si yo les hiciera una prueba ahora de qué es lo que hablamos la semana pasada, el 99% se le habría olvidado más de la mitad, ¿no? Entonces, una de las cosas que el Señor me dijo es que me dijo varias cosas. Una, que tenía que establecer, ¿verdad?, las estacas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Es decir, todo lo que hemos ganado en el Señor durante estos años, ¿verdad? Todo lo que ha sido firme en nosotros tiene que hacerse más firme. Todo lo que está a medio, ¿no?, como que está a medio caer, ¿no?, tenemos que afirmarlo, ¿no? Todo lo que son pensamientos, lo que es doctrina, todo en todas las áreas, ¿verdad? Que nuestra vida sea sólida, ¿no?, sea establecida, ¿no? Porque dice ahí que van a venir tinieblas, ¿verdad? Van a venir tinieblas y estamos viviendo en un tiempo donde estamos viendo mucha palabra y solo lo que es sólido va a permanecer. Entonces, una cosa es las estacas. Bien establecido lo que tenemos. Dice, retén lo que tienes. ¿Qué significa retener? Guárdalo, establécelo. Otra cosa que me dijo el Señor es lo de la fe, instruye en fe. Pero otra cosa que el Señor constantemente me dice, tienes que separar las aguas, ¿no? Tienes que sacar, ¿verdad?, de en medio del pueblo lo que no es real, ¿sí? Lo que no es espiritualmente real, lo que es mentira, lo que es tiniebla, ¿no? No estoy hablando de pecado en el sentido de hacer algo, ¿no?, sino que pecado en el sentido de la palabra original, que quiere decir errar el blanco. Es decir, no achuntarle al centro de la perfecta voluntad de Dios. ¿Entiendes? Hay una gran diferencia, ¿no? No achuntar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que son que nos han llevado al error, a la equivocación, ¿verdad? Hay muchas cosas que están metidas, ¿verdad?, y que son mentiras. Nosotros nos hemos engañado nosotros mismos, ¿o no?
¿Aló? ¿No? Nos hemos engañado a nosotros mismos porque muchas veces pensamos que el hecho de haber asistido a una iglesia o a un seminario, ¿no? Como que ya lo sé, ¿no? Pero ¿sabe cuando uno ve que ya lo sabe? Cuando lo puede vivir. Y para que lo pueda vivir, lo tiene que entender primero. Nadie puede poner por obra algo que no entiende. ¿Me entiende? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el seminario de las llaves del reino el año pasado? ¿No? ¿Cuántos se acuerdan de algo? No, algo, sí, de algo. ¿No? De 7 días me acuerdo de algo, ¿no? Es decir, todo el resto de algo no lo puedo vivir, ¿me entiende? Entonces, pero tenemos tanta gente que pasa convencida de que sí lo tengo, ¿no? Cuando no lo tiene, ¿no? Y ahí es donde viene la frustración. Quiero seguir adelante. ¿Verdad? Vimos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces vimos por un lado que el Señor nos lleva a fiarnos, a apoyarnos, ¿verdad? De Él, confiar de Él con todo nuestro corazón, no con un poco, con todo, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Qué otra palabra usábamos para prudencia? Las otras versiones. La forma de conocer, ¿verdad? No te apoyes en tu propia forma de conocer, de entender o de ver algo, ¿no? Sino apóyate en su propia forma de entender y de ver algo. No voy a seguir más porque quiero que podamos ver vamos al libro de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Para poder dejar que la fe de Dios venga, ¿no? Voy a tener que sacar mi entendimiento, mis ojos, mi cuerpo y todo de lo que yo conozco. ¿Se acuerdan que le conté que fui a bucear? ¿No? Y que pasado la primera ataque de pánico, de casi histeria, no podía ponerme histérica porque todos me conocían. ¿No? Pero dentro de mí les cuento que estaba histérica, ¿no? Yo decía, ¿cómo me salgo de esto? ¿No? En forma digna, que no se note, ¿no? Pero no hubo caso, ¿no? Así que me acordaba de las palabras de la Anita Méndez cuando decía, no, está maravillosa, decía, pero es que hay un problema, porque la Anita el año pasado, ¿te acuerdas que nos dijo? Tienes que ir a bucear porque es maravilloso, ¿no? Ella es un buzo profesional, ¿no? Yo decía, ¿cómo se pasa desde la lancha abajo sin que pase por todo esto? ¿No? Pero no hubo caso, entonces me pusieron el traje y todo, ¿no? La máscara, el oxígeno, ¿no? Y me sienta en la lancha y me tira para atrás, ¿no? Así como se ve en las películas, ¿no? Y ese momento en que me tiró para atrás, todo mi ser se fue en blanco, ¿no? Tú realmente no te vas a la nada. Y mientras tanto el Señor empezó a hablarme. Voy a escribir mucho de eso, ¿no? De lo que produce el temor, pero de lo que es esa sensación de tirarse, ¿no? Ahora vaya al libro de Hebreos. Dice, Hebreos 11, versículo 1. ¿Lo podemos leer fuerte? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es eso, tirarse para atrás, ¿no? Al vacío, que no es vacío, ¿no? Es tirarse a las manos del Señor. Pero para nosotros, y no me diga que no, que vivimos en esta tierra,
Podemos decir amén todo lo que queramos, pero la verdad es que no estamos muy entrenados para eso. ¿O sí? ¿No? Decimos, sí, en las manos del Señor confío. Pero cuando llega la cosa, ¿no? El problema, la situación, la cuenta, ¿verdad? La cosa con los niños, el problema en las familias, ¿no? El matrimonio, ¿no? La mano del Señor como que están ahí, nosotros no vemos ni nada, ¿no? Entonces, la fe es poder tirarse sabiendo que Él está. Pero aquí hay dos cosas. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Por un lado, ¿no? O sea, hay un proceso. No me diga que no hay un proceso desde tener la nada a tener certeza, ¿no? O sea, no es así instantáneo, hay que trabajarlo, ¿no? Pero la segunda cosa dice que es la convicción de lo que no se ve. Y ahí viene nuestro problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido educados para caminar por vista, ¿o no? Todo lo que vemos, todo lo que nos es familiar, ¿verdad? Manejarnos a nivel de finanzas, ¿no? Si yo gano 100, ¿no? Entonces yo puedo gastar 100. Entonces tú me dices, tienes que dar el diezmo, ya, con mucho, ya, saco 10, ¿no? Pero tú me dices, la palabra dice, dad y se os dará, saco 2 más, 3 más, 5 más, ¿no? Entonces decimos, por un lado, sí, dice dad y se os dará. ¿Creen esa palabra o no? ¿Todo el mundo la cree? Pero en el momento, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve no está ni ahí. ¿Me entiende? ¿No? ¿Todos saben que Dios sana? Sí. ¿Todos saben que Dios quiere tu matrimonio bien? Sí. ¿Todos saben que Dios quiere ser el Señor y el dueño de tu familia? Sí. Pero de un lado al otro, ¿verdad? ¿Hay una brecha? Ya, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y quiero enseñarlo en forma sumamente clara y gráfica, porque es un proceso, la fe es un proceso de crecimiento, ¿no? Pero tiene que ver, ¿verdad?, con esa cosa de tirarse al vacío. Y el vacío, ¿qué vacío es? Es el vacío de dejar de funcionar según lo que yo he aprendido, para empezar a funcionar según lo que dice esta palabra que tiene mi hermano acá, ¿no? Esta palabra, si ustedes la leen bien, es completamente opuesta a nuestros pensamientos adquiridos, ¿no? Es opuesta a lo que nos han enseñado en la casa, ¿verdad? Con respecto a todas las áreas, es opuesta, ¿no? Dice, si tú quieres, ¿verdad?, estar cerca mío, tienes que perdonar, ¿no? Pero es que mis experiencias me dicen que no puedo, ¿no? La palabra dice, ¿verdad? Si tú quieres, ¿verdad?, ser libre tú, tienes que liberar a los otros, ¿verdad? Si tú quieres dar, si tú quieres recibir, tienes que dar, ¿verdad? Si tú quieres, es completamente distinta, ¿no? Entonces me dice que en mi caso no funciona. No es que no funcione la palabra. Lo que no funciona es la capacidad de soltarse, porque dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿no? De tirarse para atrás, ¿verdad?, a empezar a vivir lo que dice la palabra. Porque siempre nosotros tenemos el pero es que yo no, pero es que yo. Y yo le voy a mostrar ahora un caso concreto de cómo funciona. Vaya al libro de Romanos. El problema de la fe, o la cosa de la fe, es que no se puede enseñar ni operar en nada más, porque la fe es como la piedra, es como el principio de todo. La palabra dice en el libro de Hebreos que la fe agrada a Dios. Dice que sin fe es imposible, ¿cuánto? Agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿No? Pero es que sin fe no lo podemos hacer, ¿no? Entonces tenemos que aprender a tirarnos, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema de la gente, ¿no? Que es buena para decir amén, pero en el momento de tirarse, ¿no?, y tú le muestras en la palabra, ¿no?, le muestras. La palabra dice que tienes que tener una relación con tu esposa, que sea una relación como Él quiere, y te muestra cómo,
¿no? Y te dice después, si no lo haces así, ni aun tus oraciones serán escuchadas. Pero es que yo creo, es que no se trata de lo que yo crea. La palabra dice que tienes que someterte a tu esposo, ¿no? Y dice claramente que no me voy a meter. ¿No? Es que yo creo que a mí me enseñaron, ¿no? Es que usted lo sabe con el bestia que yo vivo, ¿no? Yo, perdón, ¿no? Es que a mí me lo dicen, ¿no? ¿Qué quiere que yo me ponga en las manos de él? Pues, perdón, pensé que estaba casada, ¿no? ¿Entienden? Entonces empezamos a vivir según lo que nosotros creemos, ¿no? Pero pensamos que estamos viviendo por fe, ¿me entienden? Yo quiero que salga de nosotros toda estructura de mentira, toda estructura que está basada en cosas que no son reales, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer acá es que el Espíritu Santo pueda cortar esas estructuras para que de verdad podamos empezar a vivir una vida de reino. ¿Amén? Vaya al libro de Romanos, capítulo 4 y versículo 16. ¿Lo tiene? Vamos a empezar a leer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia? ¿Aló? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la descendencia? Yo. Diga, yo soy, ¿no? Entonces aquí dice que tiene que ser por gracia, ¿verdad? Para que la promesa sea firme para nosotros. No solamente, siga leyendo, para lo que es la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra. Váyase de nuevo al versículo 19 y subraya ahí la palabra considerar. Entonces, ¿de quién está hablando esta palabra? De Abraham, ¿verdad? Dios, ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Y le dice, voy a hacer este montón de cosas contigo, ¿verdad? Bonito se escuchaba, como ¿te ha hablado Dios? ¿Te ha dicho cosas el Señor? ¿Ha dicho cosas que va a hacer en ti? ¿Ha dicho cosas que va a hacer contigo? Estamos bien entonces. Al mismo a Abraham le había hablado igual. Dice en el versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes, como está escrito, ¿no? Delante de Dios, ¿a quién creyó? Dice que Abraham le creyó a Dios.
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Todo eso lo tienes que subrayar. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Una de las subraya bien eso. Todo eso, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. La razón principal por la que la gran mayoría de los cristianos no puede creer al Señor es porque no lo ha experimentado nunca. ¿Aló? Porque es muy distinto, y dijimos la vez pasada, que la fe de verdad es fe del Espíritu, no de la cabeza. ¿No? La fe de verdad es del Espíritu. Y si tú no has experimentado nunca, ¿verdad?, la presencia del Señor como la experimentamos hoy día, por ejemplo, el poder entrar, el poder verlo, ¿verdad? ¿Cuánto han experimentado? Pero de verdad que Él da vida a los muertos. ¿Cuánto han experimentado algo en su propia vida, hermano? En su propia vida, que tú sabes que Dios te dio vida. ¿Verdad? Un matrimonio que Dios resucitó, que estaba muerto, tú sabes que estaba muerto, una situación imposible, que tú sabes que Dios la resucitó. A mí Dios me resucitó, no solamente estoy hablando, Dios me resucitó a mí, me resucitó mi ministerio, yo sé que estaba en el hoyo más grande y Dios me sacó. ¿No? Nadie me va a decir que no, yo sé, ¿no? Yo sé, ni siquiera yo creía. ¿No? Algunos dicen, yo no perdí nunca la fe yo perdí la fe, perdí todo. No, yo sé que Dios me sacó. ¿No? Yo sé que Dios hizo mi cabeza de nuevo, porque ni siquiera ¿no? Yo sé que físicamente hizo mis nervios de nuevo. ¿No? Mi sistema nervioso lo sanó. Yo sé. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad? Una cosa es conocer, haber leído la Biblia, ¿verdad? Que me la hayan predicado. Y la otra cosa es que yo sé. Cuando tú sabes, ¿no? Entonces puedes experimentar, empezar a vivir en fe, ¿no? Si no estoy hablando de una ilusión, algo que te contaron, ¿no? Entonces hay dos cosas acá: saber que Él da vida a los muertos, ¿no? Y saber que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahí está uno de los principios de fe, ¿no? El llamar, y vamos a hablar de eso más adelante, las cosas que no son como si fuesen. Pero fíjate cómo empezó a operar Abraham. Versículo 19. (18) primero. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Primero Dios le había dicho algo. ¿Amén? Te pregunto de nuevo, ¿Dios te ha dicho algo? Tienes que saber eso, ¿no? Porque lo que lo afirmó a Abraham, el saber que Dios le había dicho algo, ¿no? Y la otra cosa es como dice, como está escrito, ¿no? O sea, el saber que Dios te ha hablado y la palabra, ¿no? Los dos elementos en que sustentarse. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la gran mayoría de la gente dice, sí, amén, gloria a Dios, yo creo. No, llega el momento, hermano, no tiene idea, ¿no? Tú le dices, es que sabe que en el momento que te diagnosticaron diabetes, no es el momento de empezar. A ver, había una palabra que decía, ¿cómo era? Voy a llamar al pastor para que me diga, ¿no? Así es como funciona tanta gente, ¿no? Para que pueda orar por mí. Hermano, la oración no te va a sacar de ahí. Tienes que saber qué saber, ¿no? Entonces, cuando viene la embarrada y viene el viento fuerte a azotar tu casa, no es el momento para empezar a ver qué hago, ¿no? Porque Satanás fue mandado y está acá y va a seguir estando acá para hurtar, matar y destruir todo lo que tú dejes que Él destruya. Me dice, y Dios, no, si es lo que tú dejes. A nosotros se nos dejó acá para gobernar, ¿no? Lo que tú dejes o lo que tú detengas, el límite que tú detengas, ¿no? La gran mayoría de ustedes están acá en esta mañana porque han entendido que el tiempo de la iglesia de prepararse es ahora. ¿Amén?
¿Por qué? Porque la gloria de Jehová va a ser mostrada a través de la iglesia. Entonces, ¿qué le dice? Él creyó, ¿no? Para creer en esperanza contra esperanza. Y yo le pido al Espíritu de Dios que en este momento tome el granito de fe que tú tienes, ¿no? Y empiece a expandirlo, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido una experiencia de poder creer, como dice ahí, de esperanza en esperanza, ¿verdad? Contra esperanza. Dice, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Hermano, cuando no ves nada, ¿no? Esperanza no es lo mismo que fe. Esperanza es el paso previo a la fe, ¿no? Estoy esperando que pase, ¿no? Si alguien, yo le digo a alguien, no, estás creyendo en tu trabajo, sí, estoy esperando. No. Entonces no has llegado todavía a la fe, porque fe es la certeza. No, hay un proceso. Pero dice que Abraham creyó en la esperanza contra esperanza, ¿no? Es decir, cuando no se ve nada, ¿no? Él fue creyendo que despertando su esperanza, ¿no? Su capacidad de esperar, ¿no? Su capacidad de ver más allá, ¿no? Aunque no pasara nada, ¿no? Aunque todo el mundo le dijera que no. ¿Ha estado en situaciones así? Aunque en lo natural no se vea nada. Te digo algo, esto es solo para porfiados. Sí, en serio, ¿no? El que está conforme no va a esperar nada, ¿no? Dice, el diablo destruyó mi matrimonio. Ah, sí. Bueno, es que así son las cosas, a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, si cree eso, entonces tranquilo, o sea, ¿no? ¿Qué más quieres? Abre la puerta a tu familia, no sé, tus hijos, lo que quieras, ¿no? Pero este tipo, ¿no? Este nivel que el Señor quiere llevar a la iglesia es para gente porfiada. Es para gente, como dice la palabra, de los violentos. ¿Aló? Es el reino y los violentos lo arrebatan. No está hablando del ataque de histeria, está hablando de una capacidad del Espíritu. Es la capacidad del Espíritu en el Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo en el Espíritu de nosotros, para decir, yo de acá no me muevo hasta que yo vea lo que el Señor me dijo, ¿no? ¿Por qué? Igual como dice ahí, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, porque Dios me dijo, porque está escrito, ¿no? Usted me preguntará la experiencia de esta mañana, ¿no? ¿Por qué siempre se nos enseñó que el libro de Apocalipsis, las experiencias de Apocalipsis son para después de muerto? ¿Aló? ¿Quién dice eso? ¿No? No estamos viviendo con un Dios vivo, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿no? ¿Por qué cantamos la canción, aunque mis ojos no te puedan ver, ¿no? Cada vez que cantas eso, más ciego vas a quedar, ¿no? Porque Él dice que los ojos de tu entendimiento sean abiertos. ¿Cómo que no te pueda ver? ¿No? El que no te puede ver es ciego. Dios nos ha dado ojos naturales y ojos espirituales, ¿verdad? Para que los dos puedan ver, los naturales y los espirituales, ¿no? Cuando alguien es ciego físicamente, tiene una anomalía, algo que no funciona bien. Si es ciego espiritualmente, no ve nada, o sea, ¿me entiendes? Los ojos del espíritu han sido abiertos, la capacidad de entender las cosas espirituales, la capacidad de oír la voz del Señor. No hay gente que está 20 años, no escucha nada, no conoce nada, no sabe diferenciar el A del B, ¿no? Pero aquí tenemos un hombre, ¿verdad?, que le creyó al Señor. Tú vas a ser padre de naciones, ¿no? Primera, amén, ¿no? Pero, versículo 19, por eso tenía que conocer que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque tonto no era el hermanito, ¿no?
¿Sabe qué edad tenía? Ajá. ¿Sabe qué edad tenía su esposa? ¿Ah? Ya hace ratito que no podían tener hijos. Ninguno de los dos, ¿verdad? Ahora, eso puede sonar muy espiritual, porque a veces cuando leemos la vida de esta gente, nosotros nos imaginamos así como muy, ¿no? Como que vivían en otras estratosferas, no, pero vivían aquí en la tierra, ¿no? Es como decirte, ¿no? Después que te has hecho un escáner y has ido al médico y te han dicho eres estéril, ¿no? O sea, te lo dijo el doctor, tienes cáncer, ¿no? Eres estéril, ¿no? Ahí está, ese es el diagnóstico, ¿no? Él sabía que humanamente no había forma. Como igual que yo sé que humanamente no hay forma para muchas cosas que el Señor me ha dicho, y tú sabes que no hay forma para muchas cosas que el Señor te ha dicho, ¿no? Pero hay algo que une el mundo espiritual. Lo que no se veía se hace por medio de la fe. La fe y la palabra son las dos cosas que Dios usa para poder hacer que lo invisible venga a ser visible, ¿verdad? Es lo que se llama la unión de cielos y tierra, ¿no? Pero esta cosa no funciona automáticamente. Primera cosa, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, si tú eres de los que se va a dar por vencido, esta sería tu última prédica. Porque yo voy a seguir predicando de fe. ¿Me entiendes? O sea, hay un camino que nosotros tenemos que crecer. Se va creciendo en fe. Dígale a su compañero, vas creciendo. Vas a crecer. Vas a crecer en fe. Te lo aseguro. Pero no te asustes si ahora no te ves. Porque vamos a crecer, ¿no? Pero ¿cómo? Creer en esperanza contra esperanza, primero. No, el primero era saber quién le habló, ¿verdad? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dos cosas. El saber que da vida a las muertes. Segundo, ¿no? Que hay una forma de hacerlo que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted piensa que Dios cuando le habló a Abraham estaba después, a ver cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, cuando Él le habló, en el momento que le habló, ya estaba hecho. Amén. Cuando el ángel habló a María, ¿qué pasó? Le habló la palabra y se hizo. O sea, mire, físicamente, no estamos hablando en el espíritu, físicamente, la palabra de Dios engendró en María una vida. Eso es lo que dice cuando dice la palabra es viva y eficaz. Físicamente. Segundo, creyó en esperanza contra esperanza. Conforme, o sea, él tenía en qué sostenerse a lo que se le había dicho. Tercero, versículo 19. Léalo fuerte. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí vienen las cosas que él no hizo. ¿Qué dice? Dígale a su compañero del lado, vas a tener que ser fuerte y no dejar que tu fe se debilite por las cosas que ves, por las cosas que sientes, por las cosas que estás acostumbrado, por las cosas que te dicen. No puedes dejar que tu fe se debilite. Amén. ¿Cuándo decía que su fe se debilitaba? Mira lo que dice después. Y no se debilitó su fe, ¿cuándo? Al considerar, yo te dije, subraya esa palabra, considerar su cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo primero que nosotros hablamos, que nos pasa en nuestra vida? Considerar quiere decir, según el diccionario, pensar, reflexionar con atención. ¿Qué
es lo primero que hace la gente cuando ve una situación? Tengo una situación terrible con mi hijo, que está completamente rebelde, ¿no? ¿Qué es lo primero que considera? ¿Piensa o reflexiona con atención? Está sonado, este ya se fue. No hay caso, ¿no? Entonces Dios te dice, Él lo va a cambiar, ¿no? Pero reflexiona y piensa con atención, considera la situación que ve, ¿no? ¿Aló? Es que no sabe, usted no entiende lo que estoy hablando, no sabe cómo es, ¿no? Considera su finanza, ¿no? Considera la posibilidad, ¿no? Y de acuerdo a qué lo considera, ¿me entiende? ¿A qué lo considera? Lo considera de acuerdo a su forma chiquitita y limitada de pensar en una posible solución. ¿Aló? ¿No? Entonces, primer cosa, ¿no? Lo consideras. Dice que Abraham aquí hizo algo. No consideró su cuerpo. Es decir, no tomó, no prestó atención. Borró, ¿verdad? Lo que era la dificultad más grande, ¿no? Porque cuando él se miraba, hermanito, se veía con sus 100 años. Cuando miraba a su esposa, veía a la viejita, ¿no? Entonces estaba mirando a la viejita, se miraba a sí mismo, escuchaba, recordaba lo que el Señor le decía. Mire, vas a tener que tomar una decisión. Tú no puedes caminar en fe considerando lo que ves, lo que tocas, lo que sientes. No se puede, eso es mentira, no, es un engaño. Vas a tener que tomar una decisión, y una decisión tremendamente drástica, porque es la decisión de tirarse para atrás, ¿no? Es decir, con todo mi entendimiento y mi capacidad, no voy a considerar, ¿no?, lo que yo veo como obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mente es limitada, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un obstáculo financiero, por ejemplo, mira, lo más que pensamos, ¿cuántos piensan así en soluciones? A ver, lo voy a pedir prestado a esto, o si no voy a ir al banco, voy a pedir un préstamo, si no, a ver, espérate, bueno, ya que Dios me dé, ¿no? Me traerá como 20 lucas, así como, puede ser, ¿no? Pero mire, todas nuestras posibilidades, lo que consideramos, ¿no?, no está ni cerca de lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿por qué le digo esto en considerar? Empezamos diciendo, no, otro no te apoyes en tu propia prudencia. ¿No decía eso? Si vamos a crecer en fe, y se lo estoy diciendo en serio, si vamos a ir a un nivel más alto, vamos a tener que dejar de hacer las cosas que hacíamos en este nivel, ¿no? Y cuando dice no, quiere decir no voy a considerar, no voy a reflexionar en lo que es imposible. Y eso requiere de mucha disciplina, porque uno dice, sí, yo no lo voy a reflexionar en el momento, ¿verdad? Pero en el momento de después, ¿no? Empieza como, ¿cómo voy a pagar los estudios? ¿Pero cómo? A ver, ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo? Dime cómo, ¿no? Empieza la histeria, ¿no? No, nos tenemos que ir acá, pero ¿cómo? Si no tenemos, ¿no? Entonces empiezan los pensamientos que son rápidos, ¿verdad? Ahí 20.000, ¿no? Y después que pasa por todas las soluciones, llegamos a la conclusión de que no se puede. ¿Por qué? Porque yo no encontré en ninguno de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos estaban apoyados en mi propia prudencia, en mi propio entendimiento, en mi propia forma de ver las cosas, en vez de la forma de Dios, en vez de la palabra. Esta palabra va a tener que convertirse en así, ¿no? ¿En serio? ¿Han visto cómo andan los caballos? ¿Con dos? ¿Al lado? ¿Verdad? ¿No dice no mires a tu derecha ni a tu izquierda? ¿No dice eso? ¿No?
Fíjese que el Señor le decía a los papás y a las mamás, entrena a tu hijo cuando fuera joven, ¿en qué? En estas cosas, ¿verdad? Y le repetía la palabra, ¿verdad? No tenían CD players, no tenían DVD, ¿verdad? Entonces los papás hacían de DVD de los hijos, ¿verdad? Entonces los papás le decían de generación en generación a los niños, mira, cuando salimos de Egipto pasaba esto, nos hacían trabajar, ¿verdad? Estaba tu tía, tu abuela, ¿verdad? Nos separaban en la familia, pasaba esto, sufríamos hambre, sufríamos enfermedades, y vino Moisés y pasó esto, ¿no? Y le contaban, era el DVD de la casa, ¿no? Le actuaban la cosa, ¿no? Le mostraban cómo era, cómo vino el Señor y nos sacó, ¿verdad? Con su mano fuerte, y nosotros matamos pusimos sangre en la puerta, ¿verdad? Y le explicaba, y después venía ese niño que crecía y le explicaba, ¿verdad? Iba de generación en generación. Dice, no se apartará esta palabra de tu boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado el pensar, ¿verdad? El creer y el hablar. Ahora, mientras más yo medito, ¿verdad?, en la palabra, más de esa palabra viva va a ser. Mientras más yo medito en el problema, más problemas vas a tener, ¿no? Ahora, el problema de meditar en el problema, ¿verdad?, es que mientras yo más medito, menos solución veo. Piensen cómo ha sido generalmente. Empiezas a verlo y de un problemita que era así, ¿no? Al final del día lo tienes así. Porque hay otro ingrediente a esto. Estamos en guerra. Entonces el diablo se va a encargar, ¿verdad?, de hacer que tu enanitos chiquititos, ¿verdad?, tu problemita se convierta en un gigante, ¿no? ¿Y quién tiene la capacidad de cambiar esto? Diga yo, ¿no? No Dios, ¿no? Yo tengo la capacidad. Entonces, para hacer eso, no tengo que considerar. Pero no se trata solo de no considerar, ¿verdad?, el problema, sino de considerar otra cosa. O sea, no te apoyes en tu propia prudencia, pero apóyate en otra cosa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí hay varios puntos. Dice que tampoco dudó por incredulidad. ¿Sí? Cuando empieza la duda, hay un ingrediente nuevo. Y no es un ingrediente pequeño, es un espíritu que empieza a operar. El espíritu de incredulidad, ¿no? Cuando nosotros hemos visto una situación de mucho tiempo que no ha cambiado, ¿no?, generalmente hay un espíritu de incredulidad ya metido, ¿no? Ya generalmente nosotros lo asumimos como que ya no va a cambiar, ¿no? Y generalmente nosotros mismos estamos tranquilos con eso, ya lo dimos por perdido, ¿no? Y si ustedes ven ahí, teníamos un letrero el año pasado, ¿no? La casa de Jacob recuperará sus posesiones, ¿no? Tú no puedes recuperar nada en esa posición pasiva, ¿no? De que pase lo que pase, venga lo que venga, ¿no? Si tú vas a recuperar, vas a tener que ser agresivo, hermano. Vas a tener que ser, ¿no?, de los que va a tener que poner su fe en acción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos? Quiero que lo vaya diciendo. ¿Cuál es el primer punto que vimos? ¿Ah? Saber quién habló, ¿verdad? ¿Qué más? Segundo. Ver que, ¿verdad?, que las cosas que no son, son. Dice que saber quién habló, o sea, que Él es el que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Segundo, creer en esperanza contra esperanza, es decir, ser porfiados cual mono porfiado, ¿no? Hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto?
te van a llamar loco, te van a llamar fanático, ¿no? Te van a llamar ridículo, ¿no? Te van a llamar, ¿no? Te van a decir, mijita, o sea, está perdiendo su juventud, ¿no? Tiene tanto por vivir, ¿no? Para los jóvenes, en serio, ¿no? Oiga, está perdiendo su juventud metido en la iglesia, tiene tanto que vivir, ¿no? ¿Qué se hace todo el sábado adorando al Señor? Mijito, se va a empezar a volver loco, o sea, que va a caer en el psiquiátrico. ¿No dice eso la gente? ¿Qué significa tiene tanto por vivir? Pero lo raro es que esa misma persona, ¿no? Después cuando queda la embarrada en la vida de esa persona, te dice, ay, qué terrible esta vida, ¿no? Yo le pedí tanto al Señor por mi hijo. Usted mismo lo arrastró. No le estaba diciendo a cada rato, ya, pues ahora que tengas una mujer, ¿no? Ya, pues ahora que tengas una polola, ¿no? Tenéis 17 años y andáis tan solito, ¿no? Te enseñan eso en la iglesia, ¿no? Te debe quedar para vestir santo, ¿no? Que los mismos papás, y después se queja, ¿no? Ay, que el diablo le tocó a mi hija, quedó embarazada, ¿no? Ahora estamos destruidos. Oye, usted mismo lo empujó, no me diga que no. ¿O no? No se conforma, ¿no? Entonces dice, está media rara, ¿no? ¿Qué le pasa que se puso tan espiritual? ¿No? Entonces, para poder parar, ¿no? Usted le dice, no, esta es la vida que yo decidí vivir. Yo decidí vivir apartado del Señor, ¿no? Entonces van a decir cualquier cosa ya, ¿no? Yo decidí creerle. No, porque no soy tonta, no porque tu marido te engaña. Eres tonta, tú deberías buscarte otro, ¿no? Te lo dice hasta el psiquiatra, hermana, ¿no? Ya déjalo, ¿no? Ya te ha hecho harta. No, que yo estoy creyéndole al Señor. Fanática, ¿no? Cuando iba a ir ahora a mi viaje, que era un viaje que no hacía, hace 10 años que no estaba, con mis amigos en Toronto, que no veía a mi familia en Estados Unidos. Entonces, por todo lo que tuvimos, toda la cosa que tuvimos el año pasado, que fue corridito, ¿verdad? Yo le había dicho a mi hermana que iba a estar allá en diciembre y se me olvidó. Y un día me llamó y me dijo, ¿cuándo llegas? Y yo, ¿cuándo llegas? ¿No? Me acordé que no había sacado pasaje, no había visto nada, y diciembre es un tiempo, ya generalmente están listos, ¿no? Entonces empezamos a hacer empecé a buscar pasaje, no había pasaje en ninguna parte, ¿no? Temporada alta, ¿no? Antes de Navidad, sonado. Los pasajes tenían el precio, pero ya no quedaban, ¿no? Los pasajes, los que me mandaron los presupuestos, varían de 3.500 a 4.200 dólares, porque es temporada alta, ¿no? Y yo tenía que ir de aquí a Canadá, Estados Unidos, Colombia, Chile, ¿no? Usted comprenderá que 4.000 dólares, ¿no? Entonces, yo para ayudarme un poco, como no sé mucho, le había dicho al Renato, ¿no? Que me ayudara a ver en el internet. Le dije a mi tío, ¿no? Que no conoce al Señor, ayúdame a ver en internet. Y vimos todos los presupuestos en el internet. Y todo era lo mismo, estaba allá, ¿no? Entonces yo le dije, voy a tener que decirle al Señor que me arregle esto porque no tengo forma, ¿no? Y Él sabe que fue realmente un descuido porque estábamos súper ocupados. Llegaba de un lado, estábamos aquí, entonces me volé, ¿no? Entonces, cuando yo dije, voy a tener que decirle al Señor, así que va a meter a tu Señor ahora en esto, ¿no? No, es como, ¿no? Él tiene cosas más importantes que preocuparse que de tu pasaje, ¿no? Entonces, dije, no, porque le empecé a explicar, ¿no? Él se preocupa de todas las cosas de mi vida y Él sabe que esto no fue, ya. Le cuento, y empezó la cosa, no, pero es que no sé, así, entonces hasta que le dio la rabia, ¿no? Ya empezó, no seas ridícula, no seas ridícula, así, no se habla, no, tú, gente como tú, son todos unos fanáticos, ¿no? Que piensas que Dios, ¿no? Y que, y yo le dije, no, es que yo no necesito
ni siquiera la mitad, menos de la mitad, no tengo ni siquiera la mitad de la plata. Tiene que ser menos de la mitad. Y ahí ya quedó la... ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Ridícula, ¿no? Que no estás tomando el pelo, ¿para qué me dijiste que hiciera esto, no? ¿No? Si tú sabías que no tenías plata, entonces no vayas, pues, ¿no? No vayas, pues si no tiene plata. Cuando no tiene plata no hace nada, pues, no se mueve, ¿no? Entonces, ya. Dije, ay, Dios, ¿en qué momento, no? Entonces le dije, no, yo voy a esperar que el Señor me abra las puertas. Ya me subió, me bajó y todo. Pero esa es la forma de pensar, ¿no? Si no tienes plata, no te mueves, ¿no? Si no tienes la posibilidad, ¿no? No se da, no se dio, ¿no? Entonces me llegó un pasaje, una cotización, un hermano que hace mucho tiempo que yo una agencia de viaje, una cotización por $1,500. Entonces lo primero que yo la espiritualicé, consideré que algo tenía que estar malo. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Pero mire cómo es uno. O que usted se ríe porque sabe que es verdad. Le está pidiendo algo, Señor, te lo da. Y empieza, ¿será de Dios? ¿Vendrá de Dios? ¿No? ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, pues que no me lo pediste? Sí, pero, no, sí, pero. Entonces empecé a ver, tiene que haber algo raro aquí, ¿no? Tiene que haber gato encerrado, ¿no? Y empecé a ver, ay, a lo mejor es una sola vía, ¿no? Y me dejan allá, ¿no? A lo mejor en un avión tipo Happening, ¿se acuerda? ¿No? Y ahí uno empieza a pensar tanta tontera, ¿no? Tanta tontera, ¿no? No sé, que a lo mejor no lo tomó. Y yo le dije, pero es que hay, y había cupo. No, que había cupo, que yo sabía, porque yo había preguntado. Entonces le digo, pero en serio, pero vio, pero llamó. Y me dijo, ¿qué le pasa, no? No, pero llamó, pero es verdad que en Chile sí. Yo decía, pero es que no había cupo. Y el Señor me decía, pues no me pediste, ¿no? Y fue perfecto, el mismo recorrido que los otros, perfecto, por menos de la mitad, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es considerar todo lo que tú ves y lo que estás acostumbrado, ¿no? O sea, tu primera reacción no tiene que ser, Dios tiene la solución. No, yo no la veo, yo no la entiendo, yo no sé, pero Él la tiene, ¿no? Y esa solución la voy a bajar, ¿no? Esa situación se va a dar a conocer. Esa solución que Él tiene para mi situación, cualquiera sea. Amén. Entonces, tarea para esta semana va a ser empezar a ver todas las cosas que consideras. Se ríe aquí mi amiga, ¿no? Y vamos a seguir. Fíjate en la semana, ¿cómo son tus reacciones? ¿No? En cuanto a incredulidad, por ejemplo. ¿Cómo viene así? Porque estamos tan acostumbrados a dudar. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Ve que hay una forma de irse fortaleciendo. No le he dicho todavía cómo, pero hay una forma. La primera forma es decir, no voy a considerar esto, ¿no? Voy a ser como mono porfiado, ¿no? Aunque vea, no vea, sienta, no sienta, tenga ganas, no tenga ganas, ¿no? Si tú crees, si tú sabes que hay algo del Señor, le das como sea. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado de un ministerio? ¿Cuántos se ven en ese ministerio? ¿No? ¿Cuántos le ha hablado de una familia? ¿No? ¿Cuántos le ha hablado que va a restaurar su familia? Amén. ¿No? O sea, no suelte. Amén. Cierra tus ojos un momento. Yo
te quiero pedir, Espíritu Santo, que en este momento tú vengas a revelarnos lo que nos dijiste esta mañana. Señor, que tenemos acceso al trono a través de la sangre del Cordero. Señor, que tenemos acceso a todas las palabras, todas las promesas, todo lo que está contenido en tu palabra, que tenemos acceso. Ven a revelarnos, Señor, que tú no estás escondiendo tu rostro, que tú lo estás revelando, que tú no estás escondiendo tus caminos, que tú los estás revelando, que tú no estás tratando de hacernos el camino difícil, que tú estás para revelarnos, Señor, para mostrarnos, para darnos. Señor, yo te pido que la experiencia de esta mañana, de haber estado frente a tu trono, de haber experimentado tu presencia, Señor, abra nuestros ojos para que podamos agarrarnos, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú tienes. Señor, hemos estado tanto tiempo conformándonos, Señor, con lo mínimo, con lo básico. Señor, sea un espíritu de fe impartido a cada uno en este momento. Un espíritu de fe, Señor, que haga que el corazón de cada uno se levante a un nivel, Señor, de poder establecerse y pararse sobre todas las situaciones sin considerar lo que es imposible. Porque tú dijiste en tu palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a quitar en este momento, vengo a arrancar toda semilla de incredulidad, todo espíritu de incredulidad que se ha entremetido, Señor, en nuestros huesos, en el espíritu, en los pensamientos, Señor. Señor, toda la duda y la incredulidad, Señor, que ha entrado, Señor, y que tiene a tantos atados en este momento. Tiene a tantos, Señor, con la boca callada. Tiene tantos con sus pensamientos atados. En el nombre de Jesús, yo le hablo al espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús, en este momento yo vengo contra ti y rompo, quiebro esa incredulidad. Yo rompo, quiebro el espíritu de incredulidad sobre tu vida. Vengo a ordenar que se ordene dentro de cada uno su sistema de creencias. Que lo que está establecido, lo que fue establecido en la mente, quede en la mente. Pero en el espíritu comience a desarrollarse fe. En el nombre de Jesús, le hablo a tu espíritu ahora. Le digo, recibe la fe de Dios. Recibe, te haces uno con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Creador, el Espíritu que llama las cosas que no son como si fuesen. Sea esa misma capacidad, la impartición del Espíritu Santo a tu espíritu para llamar las cosas que no son como si fueran, para creer que Dios vivifica a los muertos, que saca lo muerto y lo hace vivo. Ese espíritu de fe venga a ti para creer en esperanza contra esperanza. Se ha puesto en tu espíritu ahora un espíritu violento, un espíritu que arrebata, un espíritu que no se conforma con la situación que tú sabes que no es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, se ha cortado ahora
sea cortada toda dependencia emocional. Diga, yo renuncio a depender de mi propio corazón, de mi propio entendimiento, de mi propio conocimiento. Yo renuncio a apoyarme en las cosas que veo, en las cosas que palpo. Yo renuncio a apoyarme en lo que mis ojos pueden ver, en lo que mis sentidos pueden sentir. En este momento, yo vuelvo mis ojos y todo mi ser a Jesucristo, el autor y el consumador de mi fe. Amén. 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 Dile una palabra. Esto va a ser un proceso.